Bueno, mis hermanos, clase número 3. Después de esta nos quedarían 10 para hasta el fin de la serie. La historia de la cristología. Solamente como introducción, en nuestra primer clase vimos las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Divina y hombre. Divina y humana. Y humana. Muy bien. Entonces, en la clase pasada, la número 2, nos enfocamos solamente en lo que fue, o en lo que es, perdón, su divinidad. Vimos todo cómo la palabra de Dios afirma que Jesús es Dios o el Dios encarnado. Hoy vamos a continuar dando un repaso a esta historia de la cristología, y ahora en esta clase nos vamos a enfocar en algunas herejías o falsas enseñanzas que la iglesia rechazó desde un principio, y vamos a mencionar algunos concilios también donde la iglesia aclaró la doctrina que llegó a ser la doctrina ortodoxa, o sea, lo que nosotros creemos que la palabra de Dios enseña. Ahora una pregunta, o la pregunta sería, ¿por qué es necesario, o sea, para un creyente, un cristiano, conocer estas herejías? Porque podemos decir, bueno, para mí solamente conocer o afirmar que Cristo es Dios y ya, o sea, con eso me basta. Para no ser engañados, para no ser engañados, para no basarnos en conocimientos extraños, sino ciertamente en la verdad, es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Conocer de Cristo, conocer de todos sus atributos, su divinidad, y también tenemos que estudiar las herejías, porque así no nos dejamos engañar. Cuando podemos hablar, cuando debatirlas, cuando tengamos enfrente personas porque tenemos que prepararnos, porque lo que más hay en la calle, y hermanos que siempre quieren dominar y siempre quieren imponer su conocimiento. Vimos la clase pasada un texto, 1 de Pedro 3:18 o 3:15, perdón, donde dice que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de esa esperanza. Entonces, la pregunta es, ¿no es suficiente con solo conocer de la persona de Cristo? Y la respuesta es no, no es suficiente, y necesitamos conocerla al menos por dos razones. Número uno, porque muchas falsas enseñanzas que hoy se enseñan en los púlpitos, o sea, por esa razón, porque hay muchas falsas enseñanzas que hoy se enseñan en los púlpitos y en algunos círculos llamados cristianos. O sea, son herejías que ya fueron condenadas en el pasado por la iglesia primitiva desde los apóstoles y los primeros cristianos. O sea, a los primeros cristianos les tocó luchar y defender la fe. Así como esa es una de las razones por la cual Judas escribe su carta. Judas en el versículo 3. Él tenía pensado escribirles otras cosas, pero por lo que estaba sucediendo, él les anima a contender, a pelear o a defender esa fe en la cual ellos habían creído. Ahora imagínense, si desde esos tiempos ellos están luchando contra todo eso, hoy en día o al presente a nosotros no nos da ninguna garantía de que eso no se sigue difundiendo por ahí. Sí, exactamente. Hoy vemos cómo la maldad del hombre ha aumentado, y entre más aumenta la maldad, pues más en el sentido espiritual también. Y a cualquier costo el hombre trata de deshacerse de Dios, de su palabra y de su diseño original. Ahora nosotros pensamos que eso solamente es como en el mundo incrédulo, pero dentro de los llamados cristianos hay movimientos que tratan de deshacerse de la palabra de Dios, donde dicen, hoy en día si usted predica 1 hora ya todo el mundo está cansado. ¿Por qué? Porque han reducido la predicación a media hora o incluso hasta 25 minutos, más cantos, más alabanzas. Y yo creo que nadie de acá está en contra de las alabanzas, pero las alabanzas no van a edificar a nadie como lo edifica la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo que tenemos de lo que es la maldad del hombre, tenemos el evolucionismo.
tenemos la ideología de género. A nivel individual y como iglesia tenemos que seguir proclamando, o sea, debido a estos dos movimientos, la evolución y la ideología de género, tenemos que seguir proclamando Génesis 1:27. Pareciera que no fuera necesario decirle al hombre que el hombre fue creado por Dios, pero es necesario seguir repitiendo eso, y que lo hizo a su imagen y que creó varón y hembra. 3 veces la palabra en este texto, en el 1:27, dice creó. O sea, es un texto tan breve y tan sencillo como para que haya lugar a dudas de que fue Dios quien creó al hombre y el diseño que él hizo. Otro ejemplo que tenemos es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? O sea, el humanismo hoy a toda costa está centrado en el hombre. O sea, es esa filosofía que está centrada en el hombre, en sus habilidades, sus capacidades, sus logros, su preparación, dependiendo de todo esto para su éxito. Su éxito en la vida y llegar a ser alguien. Ahora, no hay nada de malo con prepararse y tener éxito. Pero sí debemos tener cuidado en qué produce. O sea, cuando usted logra eso, ¿qué le hace sentir? Porque ¿sabe qué? ¿Por qué es tan aceptado todo esto? Porque todos estos movimientos elevan el ego del hombre. Lo ponen en primer lugar. Eleva el ego del hombre o lo pone al mismo nivel de Dios. Y en algunos casos por encima de Dios, robándole la gloria. Esto se le llama, es un evangelio. Cuando se predica en las iglesias, la superación del ser humano, que usted tiene que superarse, que ser alguien. Ese es un evangelio antropocéntrico, porque está centrado en el hombre. Tenemos que seguir proclamando Efesios capítulo 2, que el hombre sin Dios está muerto, que no es nadie, o sea, por naturaleza no es bueno, que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita la gracia inmerecida de Dios para ser salvo. Y entonces, después de esto, tiene un estatus delante de Dios y posee una vida que vale la pena vivir en Él y para Él. Esto solamente es una introducción, mis hermanos. Entonces entremos en lo que es la primera herejía, el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Esta fue una herejía difundida en el primer siglo, que reduce la carne de Cristo en una apariencia. O sea, su cuerpo no era un cuerpo real como el de usted y el mío, era una apariencia. Ellos decían, parece que come, parece que camina, parece que está cansado. Y es tanto que en las cartas del apóstol Juan, en primera de Juan 4:2 nos dice esto. En esto, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces acá la pregunta a la inversa, y el que no confiesa, entonces ¿de quién es el Espíritu? Si no es de Dios. En el griego dice dokeín. Aparentar o doqueo es apariencia, parece. Ahora, no sé cuántos han escuchado a un Ignacio de Antioquía, que es uno de los primeros padres de la iglesia. O sea, ellos lucharon contra este error. O sea, la era de los padres murió Juan, el último de los apóstoles, comienza la era de los padres de la iglesia, que fueron discípulos de los apóstoles. Él tuvo que luchar con este error. Él dice, Jesús es verdadero hombre que come, bebe, se cansa, camina, llora, se admira. Jesús caminó por las calles de Israel, los evangelios y la historia misma lo confirman. Además de tener una genealogía como cualquier otro ser humano, experimentó todo lo que un ser humano experimenta, desde el nacimiento físico hasta la muerte misma, excepto una sola cosa: Él no tenía pecado ni nunca pecó. Eso fue lo que escribió defendiendo la humanidad de Cristo Ignacio de Antioquía. Ahora, ¿a qué nos conlleva esta herejía? Bueno, que si Jesús no era humano, si no tenía un cuerpo de carne, entonces, ¿quién murió por nuestros pecados?
cómo pagó el precio del pecado, ya que en Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si solamente era un espíritu o un ángel con apariencia humana, ¿cómo pudo morir y derramar su sangre? Esto es sencillamente imposible. Vimos que la palabra docetismo en la primera clase viene de la palabra griega que decía el pastor Don Chino, dokeo, que significa parecer, aparición o fantasma incluso. ¿Usted recuerda en esa escena cuando Jesús va caminando sobre el agua y los discípulos se asustan? Ellos creyeron que era un fantasma. ¿Qué significa? O sea, parecer, o sea, dokeo, eso significa parecer, aparición o fantasma. Esta herejía, en su afán de no contaminar a Jesús con la humanidad o con un cuerpo físico de carne, pecamos con el cuerpo, decían, con tal de defender que cómo era posible que siendo divino adoptara un cuerpo de carne donde reside todo el pecado y la maldad. Ellos decían, se parece con un ser humano, pero no es un verdadero ser humano. Y así todas las demás herejías, mis hermanos, este es un distintivo de ellas. O niegan la plena divinidad o niegan la plena humanidad de Cristo. Y ambas cosas son peligrosas. Aunque estén envueltas en un ropaje o en un lenguaje bíblico. Porque el testigo de Jehová no le va a venir con otro libro. Ellos van a traer su Biblia, según su Biblia, las Escrituras, y le llaman Sagradas Escrituras. Hasta aquí, esto es el docetismo, la primera herejía. No sé si hay una pregunta, si no pasamos a la segunda, porque mire, son 10. Yo no quisiera dejarla a medias, porque si yo la dejo a medias para la próxima clase, usted se le va a olvidar lo que vimos hoy. Bueno, pasemos a la segunda. ¿Qué quiere decir herejía? Falsa enseñanza. ¿Y por qué no le ponemos las falsas enseñanzas? Porque esa palabra herejía lo usaron los católicos para combatir al cristianismo. Entonces a mí me pega mucho cuando nosotros se la regresamos a ellos, mejor decirlo así en español, las falsas enseñanzas de estos diablos, de estos así. Bueno, quédese con las dos para que no se le pueda. Porque ellos lo usaban en contra de nosotros. Póngale entre paréntesis. Falsa enseñanza. Ok, bueno. Herejía está bien. Ebionismo. ¿Qué es el ebionismo? Bueno, este toma su nombre de una persona, un hombre que a principios del siglo II, él vivió en ambiente judeocristiano. Su líder se llamaba Ebión. De ahí viene la palabra ebionismo, ¿sabes? Porque esta fue su enseñanza. Fue difundida a finales del primer siglo y principios del segundo siglo, o sea, después del 100 en adelante. En este ambiente, un ambiente judeo-cristiano, por su líder identificado como Ebión. ¿Qué es lo que hace esta herejía o esta falsa enseñanza? Niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre. Por ende, si no fue engendrado por el Padre, no es hijo de Dios. Y reconoce en Cristo que solo al hombre, o sea, reconoce a Cristo o en Cristo solamente al hombre, la parte física, al cuerpo, investido por el Espíritu Santo. Usted recuerda en el bautismo desciende el Espíritu Santo. Él dice que ahí el Cristo, o sea, Jesús fue capacitado o empoderado para cumplir su ministerio. Acá tengo la cita, si quiere anotarla, Mateo 3, donde habla del bautismo. Mateo 3, 16 al 17. Él reconoce al hombre, a la parte humana, investido por el Espíritu Santo en el bautismo para cumplir su ministerio, pero no lo reconoció o no lo reconoce como Dios. O sea, él acepta, tiene un cuerpo, tiene el Espíritu, pero no es Dios. Eso es todo lo del ebionismo. Ahora, el problema con esta herejía, un problema más, es que niega su encarnación
Nota eso, o sea, la encarnación acá no la toma en cuenta. Y sobre todo, su nacimiento virginal. Y estas son, hermanos, doctrinas básicas y esenciales del cristianismo ortodoxo. La encarnación y el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, esta herejía fue condenada por otro padre de la iglesia, usted tal vez lo ha escuchado, Irineo de León, diciendo que Irineo de León dijo, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Punto. Hasta aquí. Es sencilla, ¿no? Reconoce al Jesús humano, pero que fue investido con el poder del Espíritu Santo solamente para cumplir en el bautismo, para cumplir el ministerio que Dios le había dado, pero no lo reconoce como hijo de Dios. Automáticamente, al no reconocerlo como hijo de Dios, niega su nacimiento, la encarnación y el nacimiento virginal. Entonces, hermano, los guionistas decían que Jesús era el Mesías prometido de Israel, pero no era divino. No era divino, o sea, niega. Solamente era solo un hombre, no Dios. Y acá, mis hermanos, para poder pagar una deuda, la deuda del hombre con Dios es tan grande como Dios mismo, que solamente un ser divino puede pagar la deuda, pero al mismo tiempo tenía que ser humano porque tenía que morir. Dios no puede morir. Adopcionismo, número 3. Esta falsa enseñanza o esta herejía fue difundida también en el siglo II. Enseñaba que Cristo es un simple hombre adoptado. De ahí viene la palabra adopcionismo. Adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Un tipo de héroe, ¿no? Un tipo He-Man o Superman o algo así. Portador de una gracia divina excepcional. ¿Cuál es el problema acá con esto? Niega no solamente la divinidad de Cristo, está negando la Trinidad. Está negando la Trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo, como comienza el Evangelio de Juan. Niega la encarnación del Verbo. Entonces volvemos a lo mismo, que Jesús, la iglesia dijo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Hermano, entonces ellos creían que Jesús era un hombre nacido de María y José, pero fue elegido hijo de Dios en el bautismo. Fue adoptado, o sea, somos nosotros adoptados. Como nosotros. Claro. ¿Cuándo se bautizó? Ahí está. Se niega entonces la divinidad de Cristo, que fue el tema que tratamos la clase pasada, cómo la palabra de Dios afirma la divinidad o la deidad de Cristo y niega por tanto entonces la Trinidad, porque Cristo no es parte de la Trinidad al no ser hijo. Gnosticismo. Creo que ya lo hemos hablado en algunas veces desde la serie pasada. ¿Qué es el gnosticismo? Esta fue una herejía, note también, difundida en el siglo II. Enseñaba que Jesús no es Dios, sino hay una palabra ahí de 3 letras griega que se llama, permítanme, le voy a pedir prestado esto. Una palabra griega que tiene 3 letras, se dice así, eón, con acento en la O. Esa palabra significa emanación de la unidad divina. Ellos decían que Cristo, Jesús no es Dios, sino un eón o una emanación de la unidad divina, un intervalo entre la divinidad y la materia, en medio de los demás, que vino para dar el conocimiento al hombre engañado por sus sentidos. ¿Lo entiende? ¿Cómo se complicaban la vida esa gente? Recuerden, los gnósticos presumían de ser personas que tenían unas capacidades por encima de las demás personas.
que eran solamente algunos a los cuales Dios les había dado ese privilegio. Por lo tanto, ellos eran los únicos que podían dar ese conocimiento a las personas que estaban siendo engañadas por sus sentidos. Y yo creo que eso, o sea, sí, los sentidos nos engañan muchas veces. Pero por eso la palabra de Dios nos manda a someter todos nuestros pensamientos a la obediencia, que llevemos cautivos. Eso es como egolatría, ¿no? Yo soy el que puedo, yo soy mejor. Bueno, eso se sigue enseñando hoy en día, por eso le digo que en diferentes sentidos o formas, eso sigue vivo. Y por eso es de que debemos de tener cuidado. Claro, porque o sea, no solamente es en la antigüedad, ahora en la actualidad, por ejemplo, tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová y muchas cosas. Todo más sofisticado, más actualizado, como usted quiera llamarlo, pero se siguen enseñando. Eso de que tú puedes y que o decláralo o piensa positivo. Yo no digo que usted se tiene que levantar todos los días con un negativismo, pero tampoco el positivismo no le va a hacer nada por sí mismo. Ahora recuerde que para el gnosticismo el cuerpo o la materia era mala y el espíritu era bueno. Ellos no podían aceptar que un ser divino tomara un cuerpo de carne siendo esta misma inherentemente mala. Y Cristo en su encarnación añadió, por el pasaje de Filipenses, humanidad a su divinidad. Para ellos, los gnósticos, el cuerpo más bien era una especie de cárcel, donde el espíritu estaba preso y el espíritu mismo deseaba ser liberado. Y el estar en la carne o en el cuerpo era el peor castigo. Mis hermanos, eso se sigue enseñando hoy en día. Yo he visto escritos en las redes sociales de personas que proclaman ser cristianos y ellos dicen que ellos están presos en este cuerpo y que desean ser liberados. ¿Y cómo se ellos liberten entonces en dicen Cristo. que van a ser liberados? Entonces, Bueno, Chicotazo. vamos a ser liberados, como lo dice Pablo en 1 Corintios con 15, un bate. a través de la muerte. El cristiano, el verdadero cristiano, espera ya sea la redención, o sea, de nuestros cuerpos, ya a través de la muerte o que el Señor venga. Un puritano decía, seremos librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte. O sea, la única forma que usted puede ser liberado es pasando por la muerte. Exacto. Yo compartí hace unos días un escrito, no sé cuántos lo leyeron, los 7 beneficios de la muerte para el cristiano. Número 1, la muerte va a poner fin al pecado. Usted no va a volver a pecar después de muerto, le aseguro. Y otros más. Así que el gnosticismo no ha muerto, mis hermanos, en su totalidad. Mucha gente sigue pensando o sigue teniendo esa filosofía hoy en día. Muchas personas no cristianas creen que al morir van a ser liberados de todos sus problemas. Que la muerte física o la muerte del cuerpo es el final del sufrimiento y la liberación del espíritu, según ellos. Que algunos desean morir. Sin embargo, las enseñanzas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento nos dicen otra cosa. Nos dicen que la muerte no es el final, ni el final del sufrimiento para aquellos que no reconocieron a Cristo como su Salvador. Tampoco no existe la aniquilación como lo creen los testigos de Jehová, que al final, cuando sea el juicio final, el alma de los que pecaron y no reconocieron a Jesús va a ser aniquilada o desintegrada, desaparecer. Y eso no enseña la palabra de Dios. No existe la aniquilación del cuerpo para el no creyente. No lo va a haber, no lo hay. La verdadera liberación, no solamente del espíritu, sino del cuerpo mismo, será solo por medio, o es solamente por medio del nuevo nacimiento, la santificación y la glorificación, dependiendo de lo que hagamos con Cristo, su obra, su muerte y su resurrección. La vida o la existencia humana no se acaba con la muerte, termina en un tribunal, según Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algo más sobre el gnosticismo. Entonces, hermano, los gnósticos creían Ajá. que el mundo material, hermano,
fue creado por un Dios llamado Dios Lugo. Por otro Dios. Según ellos, el espíritu humano es una chispa divina que se encuentra atrapada en el cuerpo material. Sí, esa es la base o lo básico de sus enseñanzas. Otra cosa que el gnosticismo enseñaba es que Cristo descendió. Mire, Cristo, el Mesías, descendió sobre Jesús, hombre, en el momento del bautismo. Oye, sí. Esto es una herejía, porque creía que en Jesús había un dualismo. Entonces ya no estamos hablando de uno, estamos hablando de dos. Que el Mesías descendió sobre Jesús, hombre, en el bautismo. Un dualismo de personas. ¿Y qué sucede? Desvirtúa la misión divina y redentora. La iglesia siempre creyó y ha enseñado que Jesús es una persona, hombre, y dos naturalezas, una humana y una divina, que no interfiere la una con la otra, no se mezclan, no se intercambian. Y aunque no lo entendamos con nuestra mente débil y humana, es Dios el único que nos puede dar esa fe para creer y aceptar su palabra. Yo no puedo entender cómo en Cristo, o sea, yo lo creo, lo acepto, pero no lo puedo entender ni hacer que otro lo entienda o lo acepte. Cómo en Cristo reside la divinidad y la humanidad sin que se mezclen. Porque si usted cree que se mezclan, entonces Jesús hizo truco al morir. Aparentó que sufrió, pero no sufrió. Si él en ese momento dice, bueno, ahora me voy a poner en modo divino, ¿no? Es lo que se acuerda de la pregunta que le hice de cuando Jesús va a ayunar, y usted me aclaró y me aclaró la mente que el diablo no tentó a Jesús, sino tentó al hombre humano. Al ser Recuerde, humano. Santiago dice que él no tienta a nadie, o sea, ni puede ser tentado por el mal. O sea, Satanás tentó a Jesús en su humanidad, o sea, fue una tentación real. Era humano. Arrianismo, esto es más conocido, es una herejía número 5, difundida a finales del tercer siglo, pero fue creando controversia a principios del siglo IV, en el 318, por las enseñanzas del presbítero de Alejandría llamado Arrio, de ahí viene arrianismo, que enseñaba que el Hijo o el Logos es una criatura, fue creado Jesús, por eso le digo que los testigos de Jehová vienen de esta herejía, porque ellos enseñan que Jesús es, incluso lo ponen ya un poquito más alto diciendo que es el arcángel Miguel. Ellos decían que Jesús es una criatura negando la divinidad, ¿no?, de Cristo. Decían que Cristo es el Hijo adoptivo de Dios y como criatura el Hijo tuvo que tener un principio no consubstancial con el Padre, es decir, el Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre. Si usted recuerda, en la clase pasada vimos textos que demuestran la omnisciencia de Cristo y sabemos que es un atributo que solamente le pertenece a Dios, la omnisciencia. Dijimos que son atributos incomunicables que no se pueden transmitir al ser humano. Enseñaba el arrianismo que el Hijo era sujeto a cambiar, mutable, no inmutable, y era sujeto a pecar, que es un tipo más o menos parecido a lo que sucedió con Adán. Aunque fue creado en perfección, Adán tenía la posibilidad de obedecer a Dios o tenía la posibilidad de desobedecer y pecar, que fue al final lo que sucedió. También afirmaba que aunque en realidad nunca pecó, pero esto de que nunca pecó era debido a un ejercicio determinado de la voluntad de Jesús. O sea que si usted se lo propone, usted no peca. O sea, yo he escuchado personas que invitamos a la iglesia y ellos pues el pecado los acusa, dicen, mira, no, cuando yo quiera dejar de tomar o dejar de fumar, yo lo puedo hacer. Dice, yo ya lo he hecho. Me propuse en el año fulano que no iba a tomar y no me tomé ni una sola cerveza, no me fumé ni un solo cigarro. O sea, lo puede lograr. Hubo uno que se trancó en un cuarto, duró un mes
Y cuando salió, duré un mes y no pequé. Dice, ya pecaste, con jactancia. No, pero el colmo es que dice, ahora lo voy a celebrar que no pequé. Y se voy a tomar. Ese es el colmo, pues. Big party. Que lo celebra tomando. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. Si Jesús no era Dios en carne, si solamente era un hombre, y con un hombre con mucha voluntad y determinación y disciplina, y así logró no pecar y vivir una vida santa, entonces, ¿sabe qué? La adopción para ser hijos de Dios está abierta a todo aquel ser humano que se lo proponga y lo logre, ¿no? Entonces, ¿para qué Cristo murió? Todo esto es cuestión de voluntad, de esfuerzo, de disciplina, para poder llegar a ser como Jesús. No hay que predicar Cristo. Entonces, hermano, el arianismo fue fundado por Ario. De ahí viene parte del legalismo. Personas a veces dicen que si ellos se lo proponen, pueden... Presbítero. ¿Mande? Era un presbítero Ario. Él era un presbítero. No era tampoco cualquier persona. Él se conocía las escrituras. Personas a veces dicen que si ellos se lo proponen, pueden cambiar sin necesidad de una religión. Usted lo ha escuchado, ¿no? Sí. O sin necesidad de estar metidos en la iglesia, que porque al fin y al cabo, que nosotros que venimos a la iglesia cometemos pecado. O a veces nos comparan o nos ponen que somos peores que los que no vienen a la iglesia. Entonces, todo esto es, la idea es que sin la necesidad de Dios o su intervención, ellos pueden llegar a ser buenas personas. Ahora, puede ser que sí, pero eso no significa que con eso van a ser salvos. No le va a durar mucho. Eso no salva a nadie ni le trae gloria a Dios, porque la gloria es para el hombre que está logrando. Mira, yo sí pude y este sigue revolcándose en su pecado, ¿no? Vamos a tener que seguir. Este es lo básico que ponen a Cristo a nivel de criatura o a un ser creado, el arrianismo, al mismo nivel de un ángel o arcángel, pero no el Dios encarnado. Inferior al Dios Padre. 6. Apolinarianismo o apolinarismo. Esta herejía fue difundida en el siglo IV por un tal llamado Apolinar de Laodicea, la misma Laodicea al que se le escribe una carta en el Apocalipsis, en esta iglesia. La iglesia. Apolinar de Laodicea, en el 390 comenzó esta herejía. Ahora, ¿qué fue esta herejía? En su afán de negar, esta fue como una contra al arrianismo, pero también se equivocó. ¿Por qué? En su afán de negar el error de Arriano, negó el alma humana de Cristo. Por eso le digo, es una contra, que él negaba su divinidad. Este está negando el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma, de ser así, sería como la nuestra. ¿Y cómo es nuestra alma? Pecaminosa. Y por eso su alma de Cristo era divina. Afirmó que el Logos divino había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús, creyendo así, según él, salvar o defender la divinidad de Cristo que Arrio negaba. Pero dando lugar, o sea, esta herejía del apolinarismo dio lugar a otra herejía más que tomaría auge en el siglo V, que se llamó, lo vamos a ver en el 9, monofisismo. Mono viene de uno, muno. Dio lugar a esta herejía, a esta enseñanza que significa una sola naturaleza. Ahora, el apolinarismo niega la plena humanidad de Cristo, porque no tiene un alma humana, sino que el Logos divino en lugar de la mente del hombre Jesús fue reemplazado. Entonces el apolinarismo viene de Apolonio. Apolinar. El obispo de Laodicea. Así mismo.
Mis hermanos, muchas veces cuando se comparte el Evangelio, se pone mucho énfasis en que el alma de la persona sea salva, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿qué del cuerpo? A veces pensamos en el alma, o sea, necesitamos, incluso usamos el término, vamos a ir a salvar almas o a predicar en las almas. Sí, o sea, no, son las dos cosas, o sea, no se olvide nunca del cuerpo, porque el cuerpo es importante también para el Señor. Sí, es el templo. ¿Murió Cristo? La pregunta, ¿murió Cristo solo para rescatar el alma o también el cuerpo? También el cuerpo. Pastor, no quiero apuntar. Ajá. Entonces, todas esas herejías, ¿en qué se basaban ellos? Para ellos, porque no decían nada bueno, porque Bueno. ellos tenían ese Bueno. dolor, digo yo, porque ellos le tiraban tanto. Ok, mira, han pasado más de 2000 años. Por algo una herejía. Han pasado más de 2000 años. Nosotros tenemos hoy en día mucho conocimiento. En esta época el cristianismo comenzaba a tomar auge. Todos querían, en cierta forma, poner su punto de vista y ganar adeptos, personas que le siguieran. Entonces salió una herejía, la iglesia lo condenaba, entonces el otro decía, bueno, como ellos se equivocaron, yo voy a comenzar con algo, a enseñar algo nuevo, atacando a eso que ya fue descartado, por así decirlo, por la iglesia. Y se equivocaron, como Apolinar se equivocó al lado opuesto de lo que es el arrianismo. Entonces estaban en esa lucha, Satanás, o sea, todo, acá tenemos que meter al enemigo, Sí. porque él es el que confunde, y él es el que sale ganando, en cierto sentido. Era algo como para conveniencia también. Como para Claro, hacer- o si no logra, Divide y vencerá. va- vamos a decir, si no logra, a un creyente verdadero jamás lo va a hacer perder su salvación, pero sí lo va a estancar. Porque mientras usted esté batallando con todas estas ideas de que si es cierto, no es cierto, ¿cómo le hago? O sea, usted no va a tener una mente clara para avanzar ni para predicar el Evangelio, porque si usted mismo está confundido, ¿cómo lo va a poder hacer? Pero nosotros ahora tenemos la verdadera palabra de Dios que podemos decir, ¿verdad? Podemos decir sí o no a todas estas herejías. Y ellos, ¿de qué se basaban? ¿Del aire? ¿De tirarle al Señor? Ellos se basaban como dijo usted, de tomarme el primer lugar, de tomar, ¿sabe?, ventaja de una cosa o la otra, porque ellos no tenían este libro. No, comenzaban los escritos, había una mezcla, incluso tenemos como Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos tenían mucha influencia de estos filósofos, o sea, los griegos eran expertos en eso. Por ejemplo, cuando Hechos 17, cuando Pablo va a predicar a Atenas, ellos van a escuchar por curiosidad y dicen, vamos a ver qué nueva cosa nos va a enseñar este palabrero o este hablador, vamos a escuchar. Y ya cuando ellos escuchan del Evangelio, ahí después vamos a escuchar. Lo mismo que Félix, el procurador. Ahora cuando vemos que en el cielo, hablando del cuerpo y el alma, en el cielo sí estará nuestra alma, pero va a tener un cuerpo. Y el propio cuerpo, el que usted tiene ahora, glorificado. Alma y cuerpo juntos. Eso lo vimos en la última clase de lo que fue la serie pasada del orden de la salvación. Nosotros no seremos espirituales solamente, tendremos un cuerpo físico. Cuando el Verbo se encarnó, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿por qué le llamamos encarnación? Porque Él añadió cuerpo a su divinidad para siempre. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre tiene un cuerpo humano. Y seremos semejantes a Él. Y dice que vamos a ser semejantes a Él. Y que donde Él esté, vamos a estar nosotros. Me quedan escasos minutos, mis hermanos. Vamos a ver el número 7, nestorianismo. Esta fue una falsa enseñanza difundida en el siglo V, o sea, del 400 en adelante, por un tal llamado Nestorio. Por eso viene el nestorianismo. Este fue un obispo de Constantinopla,
¿En qué se basa o qué enseñaba? Él sostenía dos personas en Cristo, unidas por fuerza de voluntad, una divina y una humana. Decir que Cristo es dos personas unidas por fuerza de voluntad es muy diferente a decir que Cristo es una persona y dos naturalezas. ¿Por qué? Porque lo primero, o sea, el nestorianismo es lo que se conoce como dualismo. Dos personas Sí, se para. en un ser. Lo- ajá. Ahora, en el concilio, usted puede buscar Concilio de Calcedonia, en el 451, se afirmó la iglesia que en Cristo hay dos naturalezas separadas, unidas. Note esto, naturalezas separadas, unidas en una sola persona, la persona del Verbo encarnado. De ser así, mire, lo que enseñaba Nestorio, de ser así, si un hombre tuviese dos personas o dos personalidades incorporadas en un ser, la pregunta es, ¿quién mandaría o quién de las dos tomaría las decisiones? Ajá. Sí. O sea, habría una contradicción misma, una pelea, una guerra dentro. ¿Quién elegiría lo que se va a hacer cada día? Imagínense que una persona diga, bueno, yo quiero ir a trabajar, otra dice, no, yo me quiero quedar acostado. Una pelea ahí había. Y a veces así no sucede, ¿no? Al final gana el que se quiere quedar dormido. Una pelea constante. También, antes del concilio de Calcedonia, en el 431, el concilio de Éfeso afirmó que Cristo es dos naturalezas y una persona, llamando a la Virgen María Theotokos, una palabra que se menciona mucho en teología, que significa portadora de Dios. Y acá les tengo que decir que nosotros a veces rechazamos todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, pero mis hermanos, el hecho de que la Iglesia Católica se haya apoderado de ciertos términos no significa que ellos fueron los que inventaron esta palabra. Ellos se la robaron, porque ¿sabe qué significa portadora de Dios? O sea, usted ha escuchado la frase y decimos que es una herejía, pero no es una herejía cuando los católicos dicen María, Madre de Dios. No, No, es porque- Madre de Jesús, pero yo le pregunto, entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí, Dios. Y si usted dice, bueno, es Madre de Jesús la carne, entonces usted está separando a Cristo de su divinidad. Ahora, en el mundo hispano, la palabra significa Theotokos, portadora de Dios, que nosotros traducimos frecuentemente como Madre de Dios. Ahora, es una controversia, yo lo sé, pero la idea es de que el verdadero sentido de la frase es que Cristo, Jesús humano, es Dios. O sea que esta frase fue puesta en este concilio, afirmada, no para darle un lugar a María, sino afirmando que Jesucristo, o sea, que Jesús es Dios. No era para María. Que la Iglesia Católica la haya tomado así, eso es, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Eutiquianismo. También viene de una persona llamada Eutico, y no es el que se cayó de la ventana en el discurso de Pablo. Esta herejía fue difundida por un monje llamado Eutico de Constantinopla. 318, él vivió del 380 al 456, o sea que esta herejía comenzó más o menos en el siglo V también. Afirmó que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación, pero la divina absorbió a la humana. Ahora vamos atrás, en el apolinarismo lo divino reemplaza lo humano. Aquí en el eutiquianismo lo divino absorbe, o sea, ¿sabe lo que es absorber, no? Lo diluye, lo desaparece. Eutico creía que ambas naturalezas existían antes de la encarnación, pero tras el nacimiento de Cristo solo había una naturaleza
Según él, la naturaleza humana de Cristo era una mera apariencia, solamente existía la naturaleza divina, que no es otra cosa que opiniones de los docetistas o docetas del siglo I, con los que tuvo que luchar el apóstol Juan en su primera carta. En respuesta a esta herejía, el mismo concilio de Calcedonia 451 declaró que Cristo es una persona con dos naturalezas, afirmando esta frase homoousios con Dios o homoousios con la humanidad, es decir, consubstancial con Dios y consubstancial con la humanidad, usando una serie de negaciones en este concilio, sin confusión, sin cambio, inmutable, sin división, sin separación, queriendo decir que estas dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, no se confunden, no se cambian, no se dividen, no se separan. Por eso la mayoría de las iglesias cristianas de sana doctrina siguen oficialmente afirmando la confesión de estos concilios. Hermano, entonces Nestorio, que era obispo de Constantinopla, decía que Cristo fue adoptado por Dios como hijo, como su hijo. Ellos negaban esa realidad. Recuerda que acá él dice que la naturaleza Humana y divina, separada. absorbió la divina a la humana. Ok, 9, monofisismo, lo que mencionamos en el 6. Ya hicimos mención que esta herejía, cuando vimos el 6, de apolinarismo, esta se difundió en el siglo V por Eutico también, otro Eutico, monofisismo. Él se llamaba un monje archimandrita de Constantinopla, que sostenía una sola naturaleza en Cristo. ¿Cuál era? La divina. De ahí el prefijo mono, que significa uno. Ahora, ¿qué es un archimandrita? Era un líder superior de un monasterio, de un rito greco ortodoxo. Eso significa un archimandrita. Era un superior de un monasterio, no era tampoco cualquier persona. Ahora, a esta herejía dio respuesta el concilio de Calcedonia, igualmente en el 451, afirmando que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y la otra humana. Con esta herejía, ¿cómo entonces, si ellos enseñaban estos, cómo se explican tantas actitudes de Cristo en los evangelios? Si Jesús solamente era divino, o sea, ¿cómo se cansaba? ¿Cómo Jesús comía? ¿Cómo Jesús bebía, caminaba, lloraba o se indignaba? Si solamente había una naturaleza divina. Dios no se aira, o sea, por airarse nada más. Si no hubiera tenido una naturaleza humana, no hubiera podido realizar todas estas actividades que son 100% humanas. Permítame terminar con el último, monotelismo. Otra vez viene el prefijo mono. Esta herejía fue difundida en el siglo VII, es decir, del 600 en adelante, por un tal llamado, y no es el que está acá, Sergio, patriarca de Constantinopla, que afirmaba y sostenía una sola voluntad en Cristo. ¿Cuál era? La voluntad divina. Es diferente a la herejía del apolinarismo, que negaba el alma humana de Cristo debido a lo pecaminoso del alma humana, afirmando que el alma era solamente divina. Ahora vimos que no fue así, ya que al encarnarse el Verbo no participó del pecado original. En otras palabras, Cristo no nació producto de una relación humana. Aquí, en esta herejía del monotelismo, se habla de una sola voluntad. La iglesia dio respuesta en el tercer siglo, en el concilio de Constantinopla, en el 680 y 681. Se volvieron a sacar lo que fue este concilio de Constantinopla en el 680. Mire, ya habían pasado casi 300 años cuando volvió a aparecer otra vez algo parecido con lo que habían luchado en ese tiempo, afirmando que en Cristo, en Cristo
Hay dos voluntades sin decisión, sin cambio, sin separación ni confusión. Las dos voluntades no se oponen en Cristo porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse, sometiéndose libre y amorosamente a la voluntad divina omnipotente. Mis hermanos, en el Getsemaní, Cristo tenía una lucha, es verdad. Él no quería pasar por eso. Pero ¿qué sucedió? Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De acá estas palabras. Que sí, o sea, las dos voluntades no se oponen en Cristo porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse, sometiéndose libre. Jesús no fue forzado por el Padre y amorosamente a la voluntad divina omnipotente. De no ser así, mis hermanos, tendríamos un Cristo con una contradicción interna. Una voluntad esclava de la otra y sometiéndose a veces a regañadientes, como cuando usted manda a su hijo a hacer algo y no lo quiere hacer, pero al final termina haciéndolo. O en contra de su voluntad. Recuerde, el nestorianismo afirmaba que en Cristo había dos personas unidas por fuerza de voluntad. Acá hay una cita en el Salmo 40, verso 8. Solo termino con esto. Que sabemos que es una profecía mesiánica. Dice el texto en el Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, el escritor de Hebreos toma esta cita y la coloca en Hebreos 17 y dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, este es en el 17 de Hebreos, y en el 9 repite lo mismo y agrega, quita lo primero para establecer lo último. Es decir, quita la sombra de los sacrificios de animales en la ley, porque ahora vengo. Yo, o sea, dice Cristo, lo real. Mándame a mí. Lo real, lo verdadero. Mis hermanos, tengo que terminar solamente para concluir. Hasta aquí estas 10 herejías o falsas enseñanzas del cristianismo más importantes a mencionar. Más importantes, no en el sentido que sean buenas, más importantes a mencionar por el daño que causaron y en algunos de los casos siguen causando hasta el día de hoy. Así que esta es una de las razones por las cuales estudiar estos temas, estudiar la persona de Cristo, la historia de la iglesia. Hoy en día hay muchos recursos de los que podemos echar mano para investigar cuando notamos que algo de lo que se dice en la iglesia no encaja con lo que la Biblia enseña. Las escrituras son la regla o son de fe y práctica y son el filtro para todo lo que se dice desde cualquier púlpito. ¿Sí? Eso es bueno saberlo, pastor, eso es bueno saberlo, pero nosotros tenemos que basarnos en lo que dice las Sagradas Escrituras. No perder mucho tiempo en esto, sino en la verdad. Claro. Para poder entonces combatir todas estas herejías.